Buenas tardes a todos, buenos días según la hora que les toque ver este programa. Estamos el día de hoy, como tantos días ya con esto, platicando con gente cercana a Morena. Programa, como ustedes saben, charla con la militancia, tiene una intención básica, que es dar a conocer el pensamiento de las personas que somos militantes, simpatizantes de Morena. Pero el día de hoy, de una manera muy especial, tenemos una invitada porque queremos que nos ayude a hacer un análisis más académico, más científico de lo que ha estado sucediendo con Morena. Y para ello le invitamos a Verónica Siglin. Ella es una investigadora de la universidad. Si no mal recuerdo, es de la Facultad de Trabajo Social y es la doctora Verónica quien está con nosotros. Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal, Nora? Buenas tardes. Iba a presentar a Nora apenas, pero me ganaron. Y aquí, pues como muy buena compañera, mi fiel compañera, mi estimadísima compañera. La verdad que sí, le agradezco bastante, Nora Damaris, le agradezco bastante que siga acompañándome y que estemos en este trabajo de ir buscando las formas de pensar de la gente que está cerca de Morena. Y hoy, como le decía, pues tenemos a este gran personaje. La verdad, yo admiro mucho a Verónica y quiero empezar. Yo conozco algo de tu vida, Verónica, pero me gustaría que de propia voz le platicaras al público, a la gente, datos que tú consideres que son importantes que deben de conocer de ti. Pues mira, con lo que uno siempre empieza, ¿no? ¿Qué profesión tengo? Pues yo estudié ciencias políticas, la licenciatura y la maestría en la Universidad de Marburg, en Alemania, y hice también ahí el doctorado en sociología. Y es por este doctorado que llegué a México, porque obtuve una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académica, el DAAD, a lo mejor así lo conocen, aquí también. Y pues vine por un año, estuve trabajando sobre la distribución del agua en la región citrícola y los conflictos entre los propietarios comerciales, sobre todo, pues, bueno, de mediano y grandes, orientados a la exportación, y los ejidatarios que, pues, simple y sencillamente se tenían que conformar en su mayor parte con las tierras que temporal. Entonces estaba haciendo un análisis de cómo se articuló los constantes conflictos entre estos dos grupos o clases sociales entre 1870 y 1970. Y pues la verdad me enamoré, me enamoré de México y de los mexicanos. Me casé aquí con un mexicano y más o menos desde el 87 estuve trabajando o empezó a colaborar con un investigador, un historiador muy conocido aquí en el área metropolitana, el doctor Mario Cerut, porque él realizó una investigación también sobre, bueno, agua, propiedades, empresas en toda esta zona del noreste. Y empecé a publicar con él, aprendiendo al mismo tiempo el español, obviamente. Y pues es así como empecé a dar clases. No, bueno, primero trabajé de investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras y más o menos desde el 92 también empecé a dar clases y bueno, pues me incorporé de tiempo completo. Entonces ya tengo 36 años en el país y pues casi 30 y pico, creo que 32 años en la universidad. Así que sí,
ya me siento más aquí que allá. Pero como extranjero uno siempre está entre todas las sillas, la verdad. Porque todo el mundo, pues obviamente me identifica siempre como extranjera y no como mexicana, ¿no? Bueno, lo cual es normal. Y en Alemania, pues ya no soy la alemana de allá, porque pues hay muchas cosas que han cambiado en mi vida. Entonces, pues digo, estoy entre todas las sillas. Entre dos tierras. Así es, flotando. A veces una posición incómoda. No, pero agradecemos a los alemanes que nos hayan dado la oportunidad de tenerte por acá. Les damos las gracias, señores alemanes, por soltarnos a Verónica. Nora, no sé si usted quiera preguntarle algo a Verónica, tiene ahí muchas cosas muy interesantes. Muchas cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Verónica. Primeramente, pues, por aceptar la invitación, por permitirnos conocerle un poco más. Y sí, hay muchas cosas que me llaman la atención, sobre todo pues esa gran diferencia que puede haber entre el estudio de las ciencias políticas entre Alemania y México, ¿no? Pero eso es a lo mejor un tema que vamos a dejar un poquito más para adelante. En cuanto a los estudios de sociología y demás, que usted viene aquí a México, sobre todo aquí en el área metropolitana, ¿cuál ha sido uno de los estudios o investigaciones que más le ha resultado interesante o fascinante realizar? Pues mira, no podría decir cuál me resulta más fascinante o interesante. Yo creo que las tres han sido áreas importantes de investigación para mí, porque además tienen que ver con mi propia historia. Entonces, la primera etapa aquí en México es la exploración de la situación de los campesinos. El sufrimiento de la gente del campo por pues esa distribución tan inequitativa de los recursos esenciales para poder producir, ¿sí? De ahí, de este sufrimiento que empecé a elaborar y que obviamente tiene que ver con mi propia historia de vida, porque yo soy de campo. Yo nací y yo crecí en un pequeño ranchito de 1,200 habitantes, pastoreaba las cabras desde chiquita, entonces hay una identificación. Claro. Y también hay de mi parte, esa experiencia de la estigmatización de la gente de campo. También lo existe en Alemania de otra manera, pero esto entonces yo lo tenía que elaborar. Y así que pues mi primera fase, digamos los primeros 10 años, era sobre esta problemática. Ya de ahí transité a bueno, más hacia las mujeres, la situación de las mujeres, pero frente al poder, porque finalmente tanto las investigaciones sobre el campo como la siguiente investigación que empecé con ACID sobre la invalidación de la partería tradicional en el sur y centro-sur de Nuevo León, tienen que ver con los grupos que sostienen el poder y que a través de este poder pueden invalidar saberes, estilos de vida, subjetividades de las clases subordinadas. Entonces, esa etapa en torno a las parteras justamente giró en torno a eso. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se gobierna en una sociedad de clase de tal forma que no se generan a raíz de las muchas injusticias que hay, a raíz de las muchas diferencias en las oportunidades de vida que hay? ¿Cómo se genera cómo se construye desde el Estado, desde las instituciones, esta conformidad de los de abajo con el mismo sistema? Y entonces esta pregunta la intenté contestar analizando la integración de las parteras tradicionales en cursos de capacitación que fueron ofrecidos por la Secretaría de Salud. Y empecé a observar cómo en este proceso
se forma en realidad por primera vez un grupo de parteras, porque antes estas mujeres estaban como dispersos en las comunidades, no se veían como un grupo. Y es entonces cuando ellos se integran por ese dispositivo que es el curso, un dispositivo del Estado como grupo, pero ya desde un principio como un grupo dividido, porque había parteras que no se querían integrar y había entonces estos otros que sí. Entonces ya la construcción del grupo está inserto en las relaciones de poder. Y sobre esta base entonces empecé a ver cómo el discurso médico poco a poco se inserta en la subjetividad de este grupo subordinado y logra hacer que el grupo empiece a diferenciarse, igual bailando al son del discurso médico y de los dispositivos educativos. Por ejemplo, las calificaciones, la cercanía con el médico. Y entonces ahí el grupo empieza a adoptar una estructura cada vez más heterogénea. Heterogénea significa que el grupo empieza a friccionarse, a lo mejor así se podría decir. Y empiezan ellas mismas a estigmatizar a otras, ¿sí? Por ejemplo, las parteras que no se integraron eran las parteras tradicionales. Bueno, entonces, pues esas preguntas los recogí justamente porque quería entender, y esto lo hice a partir de Foucault, cómo opera el poder en una sociedad de clase, ¿sí? Y la última etapa, que pues ya dura también ya más o menos 15 años, es ver cómo el poder genera contradicciones al interior de los sujetos, pero que por la represión, que no es necesariamente una represión policial, ¿sí? Sino son otros dispositivos más bien de carácter político. Entonces, cómo esta represión impide la articulación de contradicciones, de malestares. Y entonces lo que me interesa en este momento y lo que estoy trabajando es cómo se expresa sobre el cuerpo y en el cuerpo y a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, lo que quiero saber es cómo el cuerpo articula discursos de resistencia que son desfigurados, ¿sí? Pero tienen una connotación crítica, pero finalmente no, dado que no se politizan, no se significan en el texto de la sociedad de clase, ¿sí? Entonces no pueden realmente ser utilizados para transformar la realidad. Entonces eso es lo que vemos, ¿no? O sea, los sujetos se tragan sus penas, penas que son infringidos por la sociedad en vez de articular sus penas y transformar la sociedad. En eso estoy y pues ahora agregué a esto una especialización en psicoanálisis, porque pues obviamente, bueno, hay que ahondar muchísimo más y creo que el psicoanálisis es fantástico para eso. Bueno, pues qué bien. Me gustó mucho esta última parte y la forma en que hiciste el planteamiento, porque ahí es algo que sí, es cierto, en la medida en que la gente va acumulando frustraciones producto del poder, considero yo, o sea, de que ejercen el poder contra nosotros y que no puede uno rebelarse o no se revela y va soportando, va a ir transformando el cuerpo humano. Algo manejaban algunos psicólogos de las teorías reichianas sobre la configuración y cómo el cuerpo iba bloqueando partes de energía que no dejaba que corriera la energía por el cuerpo y entonces empezaban algunas formas diferentes.
Bueno, este fue un comentario hacia aparte. Yo no he hecho investigaciones. Esto fue una plática que tuve con un psicólogo reichiano hace muchos años, muchos años. Pero esto me llevó a preguntarte algo, porque sí, pues yo sé que tú no eres del partido, tú no estás en el partido, me refiero al partido Movimiento Regeneración Nacional, la Morena, tú no eres parte de él, mas sin embargo, pues como observadora académica, has visto el proceso de Morena en México, como yo considero, no sé qué pienses tú, yo lo considero como un fenómeno mundial. ¿Por qué? Por su rápido crecimiento, es del 2013 para acá, aunque podemos decir que viene gestándose desde el 2006 con Andrés Manuel. Se forma un movimiento, del movimiento pasamos a ¿cómo se llama? A la creación de un partido. Muchos no queríamos un partido, queríamos seguir siendo el movimiento y se avanzó. Desde tu perspectiva, ¿cómo analizas o cómo ves ese crecimiento exponencial de Morena? Pues mira, para empezar, me parece que la fundación de Morena, bueno, primero como movimiento, ¿no? Después ya su intento de transitar hacia el partido es algo muy importante, porque me parece que Morena articula este malestar que hay en muchos sectores de la sociedad mexicana con las consecuencias de las políticas neoliberales, que los tenemos en todo el mundo. Pero pues obviamente en el caso de América Latina, las consecuencias son aún más palpables, ¿no? Por la propia historia de América Latina en relación a Europa, ¿sí? Y Norteamérica, ¿sí? Una región dominada, una región articulada siempre hacia estos mercados, hacia los intereses de estos, digamos, esos países y controlados en diferentes momentos a través de diferentes dispositivos por estos países. Entonces, el neoliberalismo también en México, pues es mucho más radical, creo, que, por ejemplo, en muchos países europeos, porque además aquí ni siquiera hay un soporte, digamos, institucional que podría haber amortiguado todo ese impacto, como la pobreza, como la pérdida de empleos, como la precarización. Sí que aquí se vive, pues la verdad, de una manera mucho más importante. Y es entonces cuando Morena surge como una expresión de este malestar y como una necesidad de buscar otros caminos. Caminos que de pronto no podían ser institucionales, ¿sí? Pero creo que el sufrimiento que yo veo aquí en México y también en otros países de América Latina es tan grande que no se podía esperar a que este movimiento crezca, se consolide y finalmente se lance hacia el ruedo político, porque yo creo una cosa, para cambiar es necesario llegar al poder. ¿Sí? En ese sentido, yo creo que la decisión era correcta de participar por primera vez en las elecciones presidenciales y, bueno, federales de 2018. Lo que también habría que comprender es que siendo un movimiento que articula intereses muy diversos y esos intereses diversos eran necesarios articularlos juntos. Si eso le da realmente a este partido una heterogeneidad muy grande. Hay sectores de la izquierda tradicional con una orientación hacia el socialismo
Y hay pequeña burguesía, hay sectores que pues a lo mejor son solamente liberales, ¿sí? No necesariamente están articulados hacia un proyecto de socialismo. Digamos, llámele como lo quieres llamar, pero necesitamos eso, yo creo que sí, necesitamos avanzar hacia una organización post-neoliberal, lo cual es un eufemismo, ¿sí? Para no decir cómo en realidad tendría que ser esa sociedad, pero no puede ser ya regulado por este libre mercado como en el neoliberalismo. Creo que este es el consenso único que tenemos. Y entonces se articulan y se integran gentes desde el PAN, desde el PRI, el PRD, y bueno, también con visiones de cómo hacer política, muy distintos a los sectores tradicionales. Que ¿Sí? eso sería en un momento dado lo más peligroso, ¿no? Sí. Y el problema principal es que estos sectores fueron considerados por Morena como claves, porque se suponía que ellos también van a atraer electorado que era necesario, absolutamente necesario, para poder enfrentarse al sistema, ¿sí? Digamos, al sistema, al conglomerado de partidos diferentes, pero en realidad todos articulados en torno al proyecto neoliberal. Entonces, el precio de todo eso son pues muchas divergencias, muchos conceptos de cómo hacer política, y el que se monta es entonces pues más bien tradicional de hacer política partidista, de tener puestos, de llegar a un puesto de elección. Y la otra parte, y creo que eso es lo que ahorita se está presentando ya como un problema, esta otra parte que caracteriza a las políticas de la izquierda, que es el trabajo de base, simple y sencillamente no fue tomado en consideración. No hay en realidad una formación política, ¿sí? Cualquiera quien tiene algunas relaciones y que tiene dinero y que tiene influencias, hoy en día puede llegar a ocupar un puesto en la estructura del partido, independiente de que realmente cuente con una calificación que el mismo partido tiene que definir. De hecho, Morena tiene una escuela de formación política extraordinaria. Tienen cursos absolutamente geniales. Hay gente súper importante que trabaja en esta escuela de formación política, como por ejemplo Enrique Dussel o Armando Bartra. O sea, esos son realmente referencias dentro de la izquierda. Pero no ha obtenido la relevancia que debe de tener en la formación, digamos, de la membresía. Entonces, yo creo que esto va a ser la gran pendiente. Uno, la formación política, y dos, el trabajo político con la base, que no puede ser nomás ir a visitar alguna colonia pues antes de una elección y decir, pues mira, este es nuestro programa, nuestro presidente, esto, el otro. Sino tiene que ser un trabajo sostenido en comités pequeñas, en círculos de discusión en las colonias, en círculos de lectura, ¿sí? Y Totalmente de sobre acuerdo. esta base, creo, sobre esos méritos que ahí se acumulan, pues el partido tendría que decidir quiénes son quienes realmente representan a Morena. Y yo creo que ahí hay una gran disputa. Y puede Sí, ser que por esas carencias, pues sobre todo por la falta de formación política en la población, porque la población igual se ha formado en este imaginario neoliberal de la política como una oferta mercadotécnica, donde puedo elegir entre el partido azul y verde y anaranjado y rojo y morena y azul, etcétera, etcétera. Ya casi ya no se puede, se habla de programas,
No, habla de de hecho, ¿no? esa es una de las situaciones más graves. Y grave también es que ya llegamos al minuto 25. Ese Y es yo lo... con tantas preguntas. No, yo creo que nos vas a tener que regalar otra media hora, pero vamos a dejarle a Nora que te haga un cuestionamiento. A mí me quedan varios ahí para hacer sobre lo que estuvimos platicando, pero para cerrar este segmento vamos a pedirle a Nora, cortamos la grabación y 5 minutos después empezamos la siguiente grabación. ¿Qué te parece, Vero? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, Gracias. qué bien. Encantada. Nora, está en sus manos. Vaya. Bueno, Verónica comentó cosas muchísimo, muy interesantes, muy, muy, muy interesantes que me abren un abanico de muchísimas preguntas, pero yo sí quisiera una en concreto. Usted habla acerca de que Morena pues representa el hartazgo de la sociedad mexicana en sí, de una generación tanto nueva, que somos los que hemos sido criados bajo un sistema neoliberal, como aquellos a quienes se les quitaron los privilegios o lo demás, el sistema neoliberal. Entonces estamos hablando de una generación de hartazgo. Pero esa generación de hartazgo se identificó con una sola persona, que viene siendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién fue quien crea el movimiento y es la cabeza o es la figura o es la imagen de Morena? Llega Morena al poder gracias a esa identificación con Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador en ese ejercicio democrático, sumamente democrático, como lo ha dicho el maestro en muchas ocasiones, se deslinda del partido. Pero ocurre algo interesante que seguimos nosotros viendo a Andrés Manuel López Obrador como parte de Morena, cuando se deslinda. Vienen elecciones en unos días. ¿Cómo cree que este fenómeno o esta separación de AMLO del partido pudiese afectar, puede afectar o va a afectar el destino de Morena? Pues mira, yo no creo que en cuanto a las elecciones esto sea un peligro, porque en realidad yo creo que la gente vota Morena en primera instancia por López Obrador, por el presidente. Muy pocas veces realmente la gente conoce a los candidatos a diputado, ¿sí? Entonces, el diputado adquiere una identidad a partir de su articulación con Morena y Morena con López Obrador, aunque él ya no esté. Ahora, por el otro lado, yo pienso que en su momento él no tenía otra oportunidad o no tenía otra posibilidad, ¿sí? O sea, gobernar un país con esos niveles de complejidad, con una oposición que en el primer momento estaba como paralizada ante el shock que los resultados del 18 le generaron, pero que después empezó a armarse y que empezó a intervenir ya de forma muy negativa en las políticas, por ejemplo, a través de los muchos amparos que bloquean los proyectos de la 4T. Entonces yo creo que él no tenía otra opción, o sea, no es el genio, no es un dios que puede con todo. Tiene que concentrarse para ir a sacar adelante ese proyecto. Pero esto implica, por supuesto, para el 24 el riesgo de que, y ese creo que es muy palpable, de que no hay quien tenga esa misma posibilidad de convertirse en un personaje fuerte, porque yo creo que todavía se necesita una especie de líder fuerte. Yo, por el grado de despolitización que hay en la sociedad mexicana, y despolitización no quiero decir que la gente no sepa de los partidos, no, sino de su capacidad de analizar, de relacionar su propia situación de clase
con los destinos de un proyecto y de una nación y de todo un continente que es América Latina. Entonces yo creo que por eso, por esta ausencia, y eso es lo que tendría de pendiente Morena como trabajo político, pues existe sí efectivamente el riesgo de que el proyecto podría fracasar Bueno, después del 24. ay, qué, qué análisis tan duro. Sí existe esa posibilidad. Mira, acabamos de llegar a los 30 minutos y vamos a seguir con esto. Dame tanto tiempo, déjame despedir este segmento. Me queda esto último como para iniciar, porque sí está muy bien. Y pues agradecerle a Nora, a ti que hayamos estado aquí y agradecerles a las dos que podamos seguir otra media hora para que los militantes, la población en general, los simpatizantes puedan ver desde esta perspectiva, desde este análisis, la importancia de empezar a cerrar filas en torno a el presidente. Pero ese cerrar filas, hasta donde pude yo interpretar lo que dice Verónica, no va a funcionar si no nos formamos políticamente, no como partido, como sociedad. Bueno, muchas gracias. Voy a detener tantito esto, Verónica, y ahorita continuamos.